El documental sobre el que voy a reflexionar a continuación fue dirigido por Ed Antoja en colaboración con Fada y con La Diferencia y se titula Empatía. El propósito principal de este documental era concienciar a las personas y cambiar la visión de la sociedad en general sobre el uso de animales y los diferentes aspectos que engloban a este concepto. Para ello, el director acude a varias fábricas que están relacionadas con la industria farmacéutica para intentar enseñar la otra cara de la moneda, pero además habla con diversos especialistas en varios campos que le dan su opinión del tema para no solamente tener información objetiva sobre los datos que son los que son, pero también para tener información subjetiva y opiniones sobre personas que están ligadas a este problema, se podría decir. La siguiente reflexión la voy a dividir en dos partes fundamentales. En primer lugar, diré algunos datos que se dicen en el documental que a mí me han parecido interesantes o que desconocía, y después procederé a dar mi opinión sobre el tema, sobre el documental y sobre cómo considero que está hecho en general, si creo que es subjetivo o que necesita más información o otro punto de vista diferente. Cada segundo se sacrifican 3.000 animales. Para alimentar al ganado de donde luego se extrae la carne para alimentar a un ser humano durante un año se consumen 900 kilogramos de grano. El 70% de las pieles que luego se utilizan para fabricar abrigos o accesorios se exportan desde Europa. 95.000 millones de animales son sacrificados para el consumo humano. Y para mí el más impactante ha sido el efecto que tiene en el medio ambiente. El ganado es una potente fuente de gases de efecto invernadero. El 37% del metano total lo produce la industria ganadera, al igual que el 75% de los óxidos nitrosos del total y el 74% del amoníaco. A continuación procederé a dar mi opinión sobre el documental y lo que me ha parecido, lo que cambiaría y otros aspectos de los que iré hablando a medida que vayamos avanzando. En primer lugar, pues daré mi opinión general sobre el documental, lo que me ha parecido. Luego procederé a ir por varios puntos que yo creo que es interesante detenerse a reflexionar, ya que a pesar de que en este vídeo lo voy a hacer de forma muy escueta, da para un largo debate y para muchas conversaciones y para muchas horas de reflexión en general. Pues para comenzar, a mí el documental a mí me ha gustado, me ha parecido que lo explica de una manera muy clara y lo hace de una manera muy amena, ya que habla de diversos temas que involucran, o sea que siguen todos el eje central del maltrato animal, se podría decir que es el eje central. Sin embargo, te permite ver diferentes perspectivas. A mí lo que me ha faltado más que nada es más el lado científico de algunos aspectos que va a tratar. A continuación pues desarrollaré un poco de estos porque a mí la parte científica de este asunto me parece bastante controversial y me parece necesario que se hable del tema. Además me ha permitido conocer muchos datos que completamente desconocía y ahora me siento mucho más informada sobre el tema. Es cierto que yo no estaba plenamente informada sobre el tema, tenía una ligera idea por encima, sabía lo que yo creo que sabemos todos, que se nos oculta información y que hay mucho más detrás de ese filete que compramos en el supermercado que simplemente un animal muerto ya cortado, sino que ha tenido una vida y demás, pero nunca me había parado a pensar ni a investigar sobre todos los aspectos que se tratan en este documental. A continuación procederé a empezar con los puntos que yo considero más importantes. Considero que este documental está muy ligado con un movimiento que ha tomado bastante popularidad recientemente, como es el veganismo, ya que nada más empezar vemos como el director se empieza a debatir si comer animales es lo correcto o si no lo es. Pero desde un punto de vista biológico, y aquí estoy hablando desde la intuición y no desde la indagación, pero si los humanos dejásemos de consumir de un día para otro animales, las cadenas tróficas se empezarían a derrumbar. Básicamente porque los humanos formamos parte de una cadena trófica bastante relevante en el ecosistema en el que vivimos, y sí es cierto que mucha carne que estamos consumiendo la producimos nosotros, pero no porque sea lo natural de la naturaleza, sino porque necesitamos consumirla porque es el reclamo de la gente.
Sin embargo, considero que si los humanos dejamos de consumir carne, habría una sobrepoblación, no solamente porque los humanos ya estamos en una situación en la que la tierra, o sea, ya la tierra está escaseando los recursos para nosotros los humanos, que si ahora dejáramos de consumir carne y los animales pues se reprodujesen de manera natural entre ellos, perderíamos muchas de las especies que nosotros genéticamente hemos alterado, ya que estas especies no están preparadas para sobrevivir en un ambiente natural sin necesidad de unas condiciones exactas en las que nosotras los hemos criado, sino que además habrían escasez de recursos para ellos también, ya que no solamente nosotros estamos consumiendo más vegetales, ya que nuestra alimentación ya no se basaría en los animales, sino que ellos también necesitarían alimentarse para sobrevivir y sería como un choque de recursos entre nosotros. Además, se hace mención a las industrias farmacéuticas y cómo las industrias utilizan a los animales para testear a los fármacos. En este aspecto hay muchas consideraciones éticas cuando se habla del testeo en animales, básicamente porque ahora mismo de nuevo está tomando mucha relevancia el hecho de los derechos de los animales. Pero, sin embargo, me gustaría enfocarme aquí un poco más para pararnos a reflexionar. Es cierto que este aspecto de las empresas farmacéuticas está muy descontrolado, se testean fármacos en animales y productos químicos en animales que no son necesarios ni se deberían testear. Por ejemplo, los grandes escándalos que han habido con las empresas farmacéuticas como Johnson & Johnson y el testeo innecesario de fármacos en animales. Sin embargo, las empresas farmacéuticas necesitan testear fármacos en animales. Digamos que tengo un nuevo fármaco que cura una enfermedad rara de la que se lleva investigando muchísimo tiempo. Yo pruebo este fármaco en un organismo procariota, en un organismo más simple que un eucariota, en un procariota, y ahí sí que da resultados. Sin embargo, yo ahora lo quiero presentar al mercado como este producto nuevo que puede curar esta enfermedad rara, pero no puedo. ¿Por qué? Porque lo he probado en un organismo que es mucho más sencillo de la realidad. Los humanos somos mucho más complejos que un ser procariota. Entonces necesitamos testearlo en eucariota. Si lo testeamos en una levadura, que sí que es un organismo eucariota, daría el mismo efecto, porque la complejidad de un humano y una levadura no son comparables. Si vamos un poco más adelante y lo probamos en ratones, aquí es cuando empiezan las consideraciones éticas. Los ratones sienten dolor, entonces si nosotros probamos este fármaco nuevo y revolucionario en un ratón y este ratón muere, se le acusa a las industrias farmacéuticas de hacer un uso innecesario de los animales para testear fármacos. Sin embargo, si este fármaco se lanza al mercado solamente habiéndose probado en seres procariotas, seres unicelulares, aquí es cuando entra el conflicto, porque si una persona no sobrevive después del uso de este fármaco, estarán tachando a las industrias farmacéuticas de mentirosas. Es cierto que las industrias farmacéuticas no es la industria más limpia que hay, ¿vale? Juegan un papel muy importante en la economía en estas. Sin embargo, el testeo de fármacos en animales es necesario, porque si no somos capaces, si los científicos no son capaces de investigar este tipo de enfermedades o testear este tipo de fármacos simplemente para asegurarse de que son seguros para los humanos, luego es cuando entran los conflictos con grupos animalistas y demás. He mencionado anteriormente que la industria ganadera es muy grande y que se mueve mucho dinero ahí, y eso es completamente cierto. No hace falta más que ver las grandes marcas que conocemos, que definitivamente sabes que son marcas que tienen mucha relevancia en ese aspecto de la economía mundial, pero lo que no se nos cuenta es el daño que provocan estas empresas a los animales, porque los animales no nacen, tienen una vida y luego mueren, que es como la imagen feliz de la vida. No, los animales nacen para morir. Esa es, digamos, el mensaje con el que yo me he quedado de este aspecto del documental. Se enseñan muchas fotos de cómo están colocados los animales, y ves que tienen un espacio diminuto para un animal que es mucho más grande, y tú ves esas imágenes y dices: estos animales en estas condiciones no pueden ni siquiera ser
no puede ser saludable sacar carne de ellos para el consumo humano, no puede serlo. Además, también podemos decir, como he dicho anteriormente, que esto mueve muchísimo dinero y que estas marcas tienen una influencia bestial en lo que se muestra y en lo que no se muestra. Entonces, aquí es donde es muy complicado cambiar la manera en la que las industrias ganaderas tratan a los animales. Sí, hay marcas ganaderas que tratan a los animales de una manera respetuosa, por decirlo de alguna manera, pero hay otras, las más grandes, que para reducir gastos reducen el espacio en el que están los animales o las estancias en las que los tienen, las condiciones, la comida, reducen todo eso muchísimo más para ahorrarse costes. Y algo que a mí yo creo que sí que tiene sentido es que se menciona que los gases de efecto invernadero se podrían ver reducidos con un mejor trato a los animales, porque los animales producen tantos de estos gases porque están estresados, porque están asustados en estas naves. Entonces, si se trata mejor a los animales, producirán menos gases. Yo creo que tiene sentido. Sin embargo, es muy complicado precisamente por eso, porque estas marcas lo que buscan es reducir costes y producir mucho. Para finalizar, este ha sido un documental que trata de investigar y de descubrir la otra cara de la moneda de las industrias ganaderas, y definitivamente creo que es un documental que mucha gente debería ver, principalmente gente joven y realmente para todos los públicos, porque yo creo que todos somos capaces de aprender de este documental, porque a mí realmente me he quedado fascinada con muchos de los datos que ha dado. A mí se me ha hecho muy ameno y me ha gustado mucho cómo lo ha explicado el chico, cómo lo ha enfocado, cómo ves también un desarrollo en el pensamiento del chico, no es del director, no es solamente opinión, sino que también ves un poco el lado de más humano del director, que no es alguien simplemente detrás de las cámaras, sino que también tiene voz en este asunto. Y te hace reflexionar sobre muchos aspectos en los que no pensarías que hay tanta influencia de las industrias ganaderas. Yo, por ejemplo, no me imaginaba que hubiese tanto impacto medioambiental en la industria ganadera con los gases de efecto invernadero y demás. Yo me enteré a través de este documental y definitivamente es un campo en el que tengo que explorar más. Y la verdad es que me ha interesado mucho y es un documental que yo volvería a ver dentro de un par de años cuando me haya olvidado.